Ahí, querido hermano, ustedes acepten la grabación y bueno, dejamos a nuestra pastora Claudia para que nos comparta el mensaje de hoy. Amén. Amén. Espérenme un poquitito que estoy tratando de tirar la cámara para acá. Eh, buenos días, estoy muy contenta de estar con ustedes. Para mí es un placer poder dar la palabra, siempre la doy, no importa las circunstancias que he estado viviendo, siempre estoy presta para dar la palabra porque es el llamado que Dios me hizo y frente a eso estoy dispuesta siempre. Eh, Creo que he pasado por una prueba bien importante. Digo prueba porque considero que fue una prueba que aún sigue en mí, mm, y me ha dejado un dolor crónico, pero que obviamente acepto con mucha fe y que es un proceso que, bueno, a todos nos toca vivir alguna cosa. Y que ya, bueno, alrededor de mi vida se han suscitado muchos procesos, así es que estoy contenta en ese sentido porque los procesos traen madurez, los procesos y las pruebas traen el poder ponerse en lugar de otras personas. Y por ese lado, estoy feliz. Eh, un día soñé que el Señor me decía, eres como Job. No entendí mucho eso, se lo conté a la hermana Iris, parece. No sé si está Irisita por ahí, porque los veo chiquititos. Traté de, de agrandarlo, pero no sé si Iris recuerda ese día que le conté, no me recuerdo quién más. Yo dije, ¿por qué? Por la soberbia, no sé, empecé a analizar eso. Pero ayer, justamente estudiando un poco sobre la vida de Job, me di cuenta de que el Señor también probó a Job y restituyó su fe en muchas áreas de su vida. Creo que hay muchos procesos que debemos vivir por los cuales el Señor trata con nuestro corazón, con nuestra mente y somos renovados frente a la prueba. Somos renovados. Y ¿sabe qué? Lo mejor de eso es que dejamos de pensar, si hay alguna tontera por la cual debemos dejar de pensar en tonteras, perdón la reiteración de la palabra, en estas pruebas, porque si hay algún bichito por ahí picando todavía de murmuración, de ver a otro, de admirarlo, con estas pruebas desaparecen totalmente. Gloria a Dios por eso, porque uno con estas cosas le da importancia a lo que debe y minoriza totalmente a las que no deben. Y, y se centra en la vida, se centra en lo que es importante, se centra en las personas en realidad que están contigo, en las que en realidad valen no la pena, porque toda la gente vale por el hecho de ser humano, pero realmente tú te das cuenta de las personas que te quieren, que te valoran, salen allí muchas palabras de aliento, de cercanía, no sé, hay tantas cosas lindas que suceden cuando uno tiene un diagnóstico confuso, ¿verdad? Entonces, también es muy valorable, todo eso es muy valorable para el alma, para el corazón. Eh, Creo que el versículo de hoy que voy a hablar es Juan 15, 1 al 8, que dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Es un sermón que prediqué en Cerrillos cuando yo recién comencé a ser pastora, yo creo que llevaba unos 2 años, y el pastor Néstor me dijo que predicara y prediqué este versículo. Y luego me recordaba ayer que ha sido
ha sido como un lema para mí poder permanecer en Cristo a pesar de todas las circunstancias de la vida, a pesar de todas las cosas que he ido eh, rumiando en mi corazón, madurando, experimentando, entendiendo y, y madurando. Qué linda esa palabra, porque finalmente madurar significa que me conozco a mí misma, eh, puedo dejar de mirar al otro como eh, para justificar, para justificarme. Eso lo he entendido mucho yo. Que cuando yo miro al otro diciendo, bueno, yo soy más limpia, yo soy más ordenada, yo estoy justificándome finalmente porque no estoy mirando al otro con misericordia, no estoy soportando al otro ni viéndole las partes buenas y finalmente también estoy siendo súper orgulloso, admirándome eh, y no conociéndome yo, porque cuando yo argumento en ese sentido, dejo de mirarme en el espejo que es la palabra de Dios. No sé si usted puede entender eso un poquito y analizarlo. Lo importante acá de la palabra es analizarme yo, analizarme yo, yo. El otro que lo analice él mismo, el Señor, en su comunión, pero lo importante de la vida es analizarme yo. ¿Qué yo estoy entregando? ¿Qué fruto estoy dando yo? Eh, ¿Cuánto estoy valorizando al que está a mi lado? Eh, ¿Cuánta dulzura hay en mis palabras? ¿Cuánta amargura hay en mis palabras? ¿Qué sale de mi boca? ¿Qué sale de mi espíritu? Entonces, dice la palabra, toda rama que en mí fruto, dice el Señor, la corta. Bueno, y esto es muy usado por pastores para hablar del infierno, ¿verdad? Pero finalmente pensemos en una planta, y a mí me encantan las plantas. Uno corta la rama que está mala, no para hacer un daño, sino para que la rama esta dé fruto, y la poda, más que dañina, es, no sé si hay por ahí está el tío Tuco, ¿sabe? Eso, ¿verdad? Que más que la poda para dañar la planta es para que se arregle, ¿verdad? Para que esta plantita dé fruto. Y el Señor nos dice que la palabra de Dios limpia nuestro corazón. La palabra de Dios que damos cada domingo es una poda. Nos enfrenta a la realidad conforme a lo que nosotros pensamos a veces. Entonces la palabra vendría siendo como una poda que nos quiere cortar de raíz los malos pensamientos, las malas actitudes, los juicios y los valores que creemos tener y que no son correspondientes a la palabra de Dios, de tal manera que nos hacen daño. Pero más allá, dice el Señor, permanezca en mí para que yo permanezca en ustedes. Y no como una cosa así como de autoritarismo, sino que como un consejo, de manera que si nosotros permanecemos en su palabra, Él permanecerá controlando nuestra mente, ¿verdad? Controlando nuestras emociones, controlando tantas áreas de nuestra vida que son incontrolables. La mente es a donde está la batalla más grande de nuestra existencia. Es donde hay una lucha permanente de los pensamientos reiterativos. ¿Cuántos pensamientos usted tiene al día? ¿Lo ha contado? ¿Cuántos de ellos son negativos hacia la vida, hacia el prójimo, hacia tantas cosas? Y la palabra dice así que como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, porque las ramas no pueden dar fruto por sí mismas, tienen que estar, ¿verdad? Perteneciente ¿verdad? Al tronco, eh, tienen que, en este caso a la vid, que habla el Señor de como del que da uva, ¿verdad? Sino que tienen que pertenecer a la vid. Así tampoco nosotros podemos dar frutos si no pertenecemos a Cristo en cuanto
a sus nuevos pensamientos, a su persona, a su querer, no podemos llevar fruto. Y el fruto es la paz, el gozo, la tranquilidad, el poder pensar, porque fíjese usted que la persona, hay una estadística que nosotros pensamos casi 99% de cosas negativas que no pasan, que no suceden. Y las noticias finalmente que vemos en la televisión se alimentan y se nutren económicamente de que usted tenga miedo y temor eh, eh, todo el día, porque eso es de lo que se nutre la sociedad, de que usted tenga temor, temor de que ahora viene una recesión, temor de que usted no va a tener para comer, temor que no va a tener para comprar nada, temor para... Finalmente, vivimos con el temor porque el temor hace que usted se paralice, que no tenga sueños, que se deprima, que entre en depresión, que no tenga posibilidades, que cesen sus sueños, su creatividad. Pero en el Señor no, en el Señor tenemos que permanecer. Y el permanecer en el Señor quiere decir que tenemos esperanza, esperanza, sueños y todo lo que esta sociedad no quiere que tengamos. El Señor dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Y esto es súper fácil de entender. Si usted ve allí la vid, ¿verdad? Usted tiene que entender que Él es el tronco, nosotros somos las ramitas. El que pertenece, el que permanece, perdón, en mí, como yo en Él, dará mucho fruto, dará muchas uvas. Pero separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. ¿Qué quiere decir esto? Nada. Usted puede hacer muchas cosas separados del Señor, pero nada de estas darán fruto de paz, de gozo. Hay muchas personas que hacen muchas cosas en el Señor y usted dirá, claro, y son ricos, pero no tienen paz, no tienen gozo y finalmente no van a poder disfrutar de lo que recogen. ¿O no es así? Sin embargo, si nosotros permanecemos en Él, ¿verdad? Seremos como el árbol, ¿verdad? Como en el Salmo, que está al lado de un río, que nos regamos continuamente con esta palabra, que somos dichosos, que a pesar de todas las circunstancias que pasamos en nuestra vida y que son penosas, tenemos paz, paz en la tormenta, paz en la tormenta. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Esas ramas que caen, ¿verdad? Que caen secas, que no fueron capaces de permanecer. ¿Qué pasa con el labrador? Las junta, ¿verdad? Y las quema, porque no sirven. No quiere decir que las personas que no permanecen no sirven, sino que lamentablemente la vida cotidiana, el estrés, la sociedad y todos estos malos pensamientos las secan y la depresión las consume, la ansiedad las consume, ¿verdad? Y son desechadas por la misma sociedad, son pisoteadas. Pero dice, si permanecen en mí, mis palabras permanecen. Esa palabra tiene que usted ahí ponérsela en su mente. Si mi palabra permanece, es una palabra muy importante. Si usted permanece, pidan lo que quieran y se les concederá. Entonces usted dirá, esto es como una magia, así como Aladín, ¿verdad? Que se me aparece y yo puedo pedir lo que quiera. Entonces usted dirá, puedo ser rico, es la típica, ¿verdad? Que es como Aladino. ¿Qué pediría usted 3 deseos? Es ser bonito, ser el mejor, tener mucha plata, la típica del cuento. Pero cuando usted es maduro, como fue Salomón, pidió sabiduría. ¿Se recuerda? Pide, dijo el Señor, pido sabiduría. Porque la sabiduría trae todo lo demás. Trae, ¿verdad? Una forma buena de usted gobernar su dinero, una forma buena de gobernar su casa, de gobernar sus hijos, de ser sabio, ¿verdad? De tener un corazón recto, humilde frente a nuestro Señor. Así que pide lo que quieras, dice el Señor. Cuando tú permanezcas en mi palabra, vas a saber pedir, porque si no pides para solo tus deleites, ¿o no es así? Cuando somos inmaduros pedimos solamente para nuestros deleites. Ay, quiero el auto, quiero la casa, quiero esto, y quiero esto otro, y quiero esto.
pero cuando uno entra en una madurez con Cristo, pide lo que el Señor sabe, lo que nos corresponde, que vamos a saber administrar. Así que glorificado sea el Señor en esta mañana. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Son sus discípulos cuando sabemos permanecer en su palabra, no solamente en la iglesia, porque a veces permanecemos en la iglesia por años, pero no somos discípulos, porque no sabemos cómo actuar frente a las adversidades, porque no estamos en su palabra, ¿verdad? No sabemos cómo enfrentar cosas porque no estamos permaneciendo en su palabra. Lloramos, sí, las malas noticias nos hacen llorar, nos hacen afligirnos, nos hacen patalear y decaernos, pero ciertamente podemos seguir permaneciendo en su palabra. Nosotros con Marcelito pusimos este mes de junio y julio que vamos a hacer, que nos den la palabra muchos más, ¿verdad? Integrándonos a esta familia. Se me salió el Zoom, ahí está. Yo soy, porque yo soy, a Dios le podemos poner muchos, ¿verdad? Apellidos. Yo soy tu sanador, yo soy tu redentor, yo soy tu, ¿verdad? El que te alimenta, el que te sustenta, el que te da abrigo, y yo soy muchas cosas. Entonces vamos a ir junio y julio hablando de yo soy. Es nuestro mensaje, ¿verdad? Así es que llegamos a este mes frío, pero con esperanza, que podamos permanecer en la vid verdadera que es Cristo. Esa es la vid verdadera, ese tronco es Cristo, a quien todos los creyentes debemos estar aferrados si queremos dar fruto. Y dar fruto no es una imposición, sino que es una garantía, porque finalmente dar fruto es para nuestro propio beneficio. El labrador es el Padre, quien poda las ramas. El labrador es nuestro Dios, quien poda las ramas con la finalidad de que llevemos todavía más frutos. Así que, como dice por ahí el Evangelio, tengan por sumo gozo cuando estén pasando por alguna prueba, ¿verdad? Y nos cuesta tener sumo gozo cuando pasamos por pruebas, pero la finalidad de la prueba es, ¿verdad?, ser pacientes. La rama que da fruto finalmente son los discípulos verdaderos, los que podemos seguir permaneciendo a pesar de las dificultades. El fruto son los resultados de haber creído en Jesús para salvación, y no solamente para salvación de alguna enfermedad aquí en la tierra, sino que es salvación eterna de nuestra alma. A partir de esta ilustración podemos llegar a las siguientes 5 consecuencias para nuestra vida. Primero, debemos ser podados. Usted dirá, pucha, yo no quiero ser podado. No. Pero debemos ser podados. La poda tiene que ver con el proceso de disciplina para nuestra vida. Y hay muchos aquí que a lo mejor no les gusta la disciplina, pero debemos pasar como cristianos por ella. En el capítulo 12 de la epístola de Hebreos vemos que en detalle la importancia de esto, que nos enseña la disciplina, que causa gozo, ¿verdad? Que termina dando fruto de justicia. ¿Por qué? Porque nos hace ser empáticos, ponernos en el zapato de otras personas, que tenemos que reconocer que nosotros tenemos una tendencia a hacer el mal, a pensar mal, a juzgar mal, ¿o no es así? ¿O somos súper buenos? No. Tenemos esa tendencia de admirarnos de otro, de a pesar de que esa persona tenga buenas intenciones, nosotros queremos ser fijados y queremos, miren, siempre estamos hablando de lo malo de la persona, no de lo bueno. Qué lata esa cuestión. Siempre nos fijamos en lo malo, no en lo bueno. Y tendemos a hacer mal, y tendemos en admirarnos, no ponernos en el lugar del otro, ¿verdad? Y así nos apartamos de la santidad del Señor, que el Señor nos demanda. Y la santidad no es estar en una posición así de blanco, sino que
ser empático con el otro, de poder entender. El Padre con amor nos poda, por amor nos poda, de manera que podamos enderezar nuestros caminos y volvernos a Él, que podamos sacar aquellas cosas malas que tenemos para que así podamos dar cada vez más frutos. La poda duele, sí, duele mucho, pero es necesario en nuestro camino como hijos de Dios. Dios usa herramientas. La gran pregunta que puede surgir al analizar el proceso que está relacionado con esta herramienta es que la herramienta es, ¿verdad? Jesús. Jesús es la herramienta que usa el Padre. Y usted dirá, pero ¿cómo lo usa? Fácil, por su palabra. La palabra es la que nos purifica. Esta disciplina es, ¿verdad? Que Dios usa la palabra como un espejo para que nosotros podamos ver nuestra maldad. Cuando yo predico, usted dice, sí, en realidad yo no estoy bien en esto. Y esto lo hago en realidad, no estoy haciendo bien. Y poder buscar santificarnos, que no es como yo le digo la posesión de santos, sino podernos parecer a Él, perdonar, ¿verdad? Orar por nuestros enemigos, orar por los que nos han hablado mal de nosotros, los que se han reído de nosotros, los que se han burlado de nosotros, ¿verdad? Ser parecido a Él, ir a la necesidad. Pucha, yo no quiero ir, pero voy a la necesidad. Estar con el necesitado. No quiero ir al necesitado, pero voy. ¿Por qué? Porque me necesita. Ir con los enfermos, con los fallecidos, estar ahí en el momento apropiado, ¿verdad? Porque sé que me necesitan. Hay muchos aquí que dicen, sí, ¿quién irá? Yo iré. Pero en el momento de los que hubo, como decía mi papá, no está, no hay nadie. No hay nadie de los que quisieron ir, ¿verdad? Voy a ir a ver al enfermo, voy a ir, pero no van. Y en ese momento es donde más nos necesitan, ¿verdad? Necesitan nuestro apoyo, nuestro abrazo. Así que nos invita el Señor a aferrarnos a la vida. Así como toda rama requiere estar aferrada a un tallo, porque yo cultivo plantitas, ¿verdad? Todas las plantitas necesitan estar aferradas a su tallo. Recibir los nutrientes que vienen del suelo. También nosotros tenemos que estar aferrados a Jesús si queremos florecer y dar fruto. Y en esta mañana quiero compartir este sermón con mi esposito que va a dar a la otra parte, porque me cansa mucho estar así en esta posición. Así que el Señor nos bendiga y Marcelito va a seguir la otra parte que es muy, muy importante, ¿verdad? Que debemos permanecer en Él y no hacer las cosas solamente a la vista de los demás, sino que debemos permanecer en su palabra y todo lo que pidamos, ¿verdad? Dios nos dará, pero tenemos que considerar también en ese sentido todo lo que pidamos, ¿verdad, mi amor? Sí, es bueno, compartir, lo que yo les quiero compartir es más breve, pero es con respecto a la parte final del sermón, o digamos, del pasaje, cuando dice que si estamos aferrados a Él, ¿verdad? Permanecemos en Él y Él en nosotros, dice que todo lo que pidamos lo vamos a recibir. Pero esto no lo podemos pasar así como tan simple, porque nos ha ido hablando la pastora de ser, ¿no es cierto?, que nosotros seamos las ramas que dan fruto, que cuando permanecemos y recibimos, ¿no es cierto?, esos nutrientes, podemos dar fruto. Esos frutos que habla, y lo mencionó la pastora, Gálatas 5:23, donde habla de que, ¿no es cierto?, debe haber en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice que contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Qué tremendo esto que nosotros, si realmente permanecemos en Él y Él en nosotros, van a estar estos frutos en nosotros, van a estar estos frutos y estos frutos van a dar testimonio a otros de que realmente somos y pertenecemos a Cristo, que es lo más maravilloso, que podamos nosotros con nuestras vidas ser un ejemplo, ser luz, como dice también ahí nuestro Señor Jesús, ser la sal de esta tierra que tanto se necesita, poder traer a otras personas a esta luz maravillosa que es Cristo, que es el Señor.
Y aquí dice que debemos, ¿no es cierto?, permanecer en Él y Él en nosotros. Y ahí dice que vamos a recibir, pidiendo, vamos a recibir lo que pidamos, pero en realidad, ¿sabe lo que analizábamos aquí esta palabra? Y cuando uno permanece en el Señor y el Señor en nosotros, dice que hay una madurez, hay, ¿verdad?, crecimiento en nosotros, somos distintos y ya nuestros deseos, nuestras peticiones ya no son como antes. ¿Por qué? Porque ese nutriente que usted recibe cuando está pegado y permanece en el Señor, uno de los principales nutrientes es el Espíritu Santo que Amén. recibimos, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el que nos guía a orar, el Espíritu Santo es el que nos guía y nos da sabiduría para pedir, porque también dice la palabra que muchas veces pedimos pero no recibimos porque pedimos mal. Mal. Cuando está el Espíritu Santo, ese nutriente que es tan especial, pedimos conforme a la voluntad de Dios. Y ahí se recibe, conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ya no estamos pidiendo egoístamente. Ya no estamos pidiendo para nuestro deleite, para nuestros deseos. No somos egoístas. Ya estamos pidiendo con la mente del Señor, con los deseos del Señor. Y ahí es distinto, es distinto. Por eso que de repente debemos analizarlo y pedirle al Espíritu Santo que nos examine. ¿Qué estamos anhelando? ¿Qué estamos deseando? Porque muchas veces podemos estar aferrados al Señor, pero a veces también podemos estar distraídos con nuestros pensamientos, con nuestros deseos. Y por eso que día a día debemos limpiarnos con la palabra, como decía el mensaje. Limpiarnos con la palabra, porque muchas veces nuestros pensamientos pueden ser contaminados, estando en el Señor. Amén. Y por eso debemos pedirle y permanecer en Él a través de su palabra, porque Él nos limpia, ¿verdad? Y Él nos guía. Y ahí vamos a recibir lo que pidamos. Porque muchas veces, claro, vemos esto como un canje. Yo sigo a Cristo, yo le sirvo a Cristo, no sé, voy a dar mis ofrendas al Señor y voy a recibir lo que yo quiera. Y ahí empieza, ¿no es cierto?, ya a desviarse, ¿verdad?, nuestros deseos y nuestra sabiduría ya no es la sabiduría que Dios quiere que tengamos. Y es por eso que es importante esta parte donde dice que los verdaderos discípulos permanecen en Él, o las verdaderas ramas que dan fruto son los que permanecen en el Señor, pero también que el Señor permanece en ellos. Porque como decía la pastora, y lo reitero, muchas veces en las iglesias, hablando en general, hay mucha gente, pero que no están permaneciendo en Él, sino que se ha formado como un hábito de ir o pertenecer a una congregación. Un hábito de ir, vestirme de una manera o arreglarme un poquito el día domingo para ir a un templo, pero no estoy permaneciendo en Él. Y esto es un trabajo, ¿verdad?, a diario, es un servicio a diario. No es solamente los domingos, los miércoles o el día que usted se congrega, sino que es cada día que debemos buscar del Señor. Por eso al principio yo empezaba con este salmo, dice que como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, por ti el alma mía. Así debe anhelarlo usted y yo al Señor. Y su palabra debe estar en nosotros, porque es la única forma que seamos limpiados y que podamos crecer y que podamos dar fruto. Porque dice que si no permanecemos en Él, como decía la pastora y lo reitero, nada bueno podemos hacer. Muchas cosas vamos a hacer, pero nada bueno. Entonces, y al final del pasaje dice, y lo voy a leer, dice, el que no permanece en mí es desechado y se seca, ¿verdad? Y eso ya lo explicó la pastora, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Yo ya les expliqué cómo debemos pedir de una forma dura. Mi Padre es glorificado, esto es importante, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de cada uno de nosotros? Es glorificar al Padre. Debemos glorificarlo con nuestras vidas, con nuestra forma de ser. Debemos glorificar al Señor cuando hablamos y cuando nuestras palabras son de edificación para los demás. Como decía la pastora, muchas veces caemos en palabrerías, y yo me incluyo, a veces caemos en palabrerías, a veces hablamos cosas que no edifican, que no ayudan. Entonces, debemos glorificar al Padre en todo, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de movernos en la vida. Porque ese es el propósito para que estamos en esta tierra, para glorificar al Padre. Si ya nosotros hemos conocido la verdad, hemos conocido a Cristo, le hemos entregado nuestra vida, ¿ahora qué nos queda?
glorificar al Padre. Y cuando digo glorificar al Padre, incluye muchas cosas. Que vamos a hablar bien, que vamos a predicar, que vamos a dar testimonio, que vamos a ser sensibles a la necesidad del otro, que vamos a ser compasivos como el Señor, que vamos a estar en la necesidad de los demás. Que no solo vamos a hablar, no solo nos vamos a preocupar, sino que nos vamos a ocupar de otras personas. De esa forma estamos glorificando al Padre. Si no permanecemos en Él, es difícil que tengamos el deseo de ayudar a otros. Es difícil que tengamos el deseo de o tener compasión por otros. Entonces, recuerden que usted y yo estamos para glorificar al Padre. Y no solo glorificarlo de boca, no solo decir gloria a Dios, glorificamos al Padre. No, nuestras vidas deben glorificar. Amén. Nuestra vida, nuestra forma de ser. Y de esa forma, realmente seremos sus discípulos. Así nos reconocerán que somos discípulos del Señor. Así que el Señor nos ayude a que permanezcamos en la vid verdadera, que permanezcamos en el yo soy. Nuestro Señor Jesucristo es la vid. Él es nuestro labrador. Él es el que nos cuida, el que nos limpia y el que quiere sacar lo mejor de nosotros, ¿verdad? Así que en esta mañana el Señor nos pueda seguir limpiando, que Amén. nosotros podamos reconocerle a Él como nuestro labrador. Él es, ¿no es cierto?, nuestro labrador y también es nuestra vid verdadera, el que nos da esos nutrientes preciosos para que nosotros podamos florecer y Amén. decir, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Así que el Señor les ayude y me ayude a mí también para permanecer en Él y que Él permanezca en nosotros. Y lo demás viene por añadidura. Lo demás viene por añadidura. Así usted podrá tener gozo, paz, benignidad, bondad, fe, templanza y muchas Los cosas más. frutos. Amén. La lista es abierta. Si usted anhela algo bueno, anhele estar aferrado a la vid verdadera, que es nuestro. Amén. Amén. Yo quería terminar con decir que no debemos ser santurrones, Mm. ¿verdad? Porque a veces pretendemos ser santurrones, sino que ser amigos empáticos, personas normales que profesamos la palabra de Dios. Y decirles que hay un retiro precioso en Cerrillo en julio, que vamos a ir. Yo tenía la esperanza de ir, pues así que voy a ir, de todas maneras. Son los primeros días de julio y hay 28 cupos todavía que quedan, así que anímense, es por el día. Vayamos, pasémosla súper bien y llenémonos de esta pertenencia que es el Señor. Yo estoy con muchas expectativas de ser llena del Espíritu. Siempre somos llenos, pero cuando estamos en retiro es más, porque estamos todo el día con palabras del Señor y esperamos que estén nuestros pastores. Yo sé que el pastor Néstor está enfermito y yo creo que va a ir la pastora Alicia nomás, pero yo estoy expectante de lo que va a decirme el Señor ese día. Y bueno, por la sanidad y todo, yo siempre he tenido fe en eso, así es que vaya expectante a todo lo que el Señor va a hacer ese día. Vamos con mucho gozo a escucharle. Y espero que usted tenga ese sentir también de compartir con los hermanos. Sabemos que hay cosas hay cosas que uno dice, no son las mismas, pero somos una comunidad y usted tiene que ir con la, ¿verdad? Con esa fe de compartir, pues nosotros no somos de dividirnos, sino que de compartir con nuestros hermanos. Y un gozo, vale 10.000 pesos creo, Marcelito, es con almuerzo y todo, así que súper entretenido. Así que vamos a estar allí, van mis compañeras, la Rosario y la Alejandra van al tiro. Imagínense, los nuevos son así, ¿ah? Qué lindo eso de cuando uno es nuevo, porque después uno empieza, no sé, que aquí, cuando más viejito en el Evangelio, empieza a poner traba a todo, pero tenemos que ser como niños, abrazar las cosas del Señor y no estar así sacando cuentas, no, voy porque me conviene, me conviene. Así es que eso, lo insto a seguir orando por nuestro pastor Néstor, que está bien complicado de salud, por el pastor Guzmán, que también está pasándolo muy mal. Él está en la UTI, creo, no sé qué clínica, pero está muy, muy complicado de salud, y así por todos los pastores que están enfermitos. También por nuestro hermano Leo, ayer hablé con la Marcelita, él está bastante mejor.
todavía tiene unos ganglios complejos, pero ya está muy bien la quimio, me contaba la Marcelita, así que también estamos orando por la hermana Angélica de Suecia, que ya tiene un tumor en el pulmón. Y así es, no sé si alguien me recuerda por qué más estamos orando. Yo creo que por ello, ¿verdad? ¿O hay alguien más que estamos pidiendo al Señor? Papá de la hermana Brendita y la Y tía. el papá y la tía de la hermana Brendita, para que el Señor tenga ahí la mano de sanidad sobre ellos. Amén. Así que ha sido un gusto en esta mañana. ¿Alguien más quiere decir algo? Vamos a orar para terminar la palabra, pastora, y después Sí, pasamos a los comentarios. ya. Amén. ¿Oramos? Amén. Padre, gracias por esta palabra, gracias por todo lo que usted en el día de hoy nos ha entregado, gracias porque usted es la vid verdadera, Señor, y nosotros somos los pámpanos, aquellos que Amén. tenemos el fruto. Señor, ayúdenos a cada uno de nosotros, como sus hijos, Señor, a permanecer en usted, Señor. Que podamos crecer, que podamos madurar, Señor, y que podamos glorificarle a usted, Señor, porque ese es el propósito que tenemos cada uno de nosotros, Señor. Usted un día en esa cruz, Señor, entregó su vida, derramó, Señor, su sangre por cada uno de nosotros. Señor, usted pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros. Ahora nos queda a Amén. nosotros, Señor, ser fieles, leales a usted, Señor, y dar frutos, Señor, y permanecer en su palabra, permanecer en usted, porque es lo más maravilloso que podemos hacer, Señor, en respuesta a su amor. Gracias, Señor, por su bondad, su misericordia que usted tiene cada día con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.